Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de presentar este importante libro de este dúo dinámico de admiradas historiadoras muy prolíficas. Y pues un gusto estar aquí y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en esta tarde. Leyendo este volumen nos encontramos con un par de propuestas muy novedosas, muy interesantes, que nos llevan a pensar qué tanto no sabemos acerca del porfiriato. Es un periodo para los que nuestras líneas de investigación se enfocan en el porfiriato, un periodo 1876, 1910, 1911, y este libro de fácil acceso con bastante puntualidad nos lleva a introducirnos a este periodo, tanto nuevamente a los entendidos del tema como al público general, de tal forma que las coordinadoras de este volumen apuestan por la biografía, los esbozos biográficos, destacando cómo la historia escrita necesita de la biografía, y los 9 especialistas de cada uno de estos capítulos, también muy entendidos en cada uno de sus personajes, nos llevan también a considerar la agencia individual y cómo ésta se alinea con el proyecto de nación porfirista y viceversa, y cómo apuntalaron este proyecto de modernización y lo extendieron de una forma novedosa a través de líneas de investigación poco conocidas, y de la misma forma nos llevan a entender podría decirse dos círculos concéntricos del poder porfirista, contemplados en estos 9 personajes, 5 de ellos cercanos al poder, cuyos nombres pueden ser familiares para algunos de nosotros, y otros 4 menos conocidos en un segundo círculo, podría decirse, del poder, que nos llevan a temas que tal vez tampoco asociábamos con el porfiriato, y que nos llevan también a entender cómo este periodo, que está designado por el ascenso al poder de Díaz, 1876, y con su derrocamiento y exilio, 1910-1911, rebasa este paréntesis que le ha asignado la historiografía mexicana, porque encontramos algunos de estos personajes como asesores extraoficiales de gobiernos revolucionarios, como Carranza, como el gobierno de Álvaro Obregón, de tal forma que nos llevan a repensar tanto los límites biográficos, historiográficos de este periodo, como los ecos que he comentado, y de otra forma el tema biográfico que aquí manejan nos lleva a retomar figuras conocidas, aquellos más cercanos al poder. Matías Romero, un personaje fascinante, parece inagotable su producción literaria, y la doctora Mónica Toussaint nos inicia en este volumen con este personaje, enfocándonos a un periodo tal vez menos conocido de Romero como secretario de Hacienda, resaltando los lazos de familia, el compadrazgo, y un increíblemente habilidoso Romero, conocedor de los alcances del poder político, y cómo desde de la Ciudad de México podía conectarse con aquella región del sureste mexicano, de Chiapas, lo cual también nos lleva a considerar cómo este volumen sirve como una guía a través del porfiriato, y hace este tour geográfico con Matías Romero en Chiapas, y posteriormente Olegario Molina, y también nos va a llevar a la frontera norte, pasando brevemente por algunos
partes del centro de México a través de estos esbozos biográficos. De tal forma que también cada uno de estos capítulos puede leerse y se sostiene por sí mismo, porque cada uno de los autores realizaron una sólida pesquisa en archivos nacionales, internacionales, la prensa, fundamental en esta composición de estos nuevos esbozos biográficos, y de esta forma podemos entender no solo eventos específicos, pero también los procesos sociales que se gestaron durante esta era de transformación del porfiriato, enfocadas a la modernización, y cómo cada uno de estos personajes aquí biografiados entendieron su tiempo y también el concepto de modernidad, que podía ser el progreso en el aspecto económico, la incursión, por ejemplo, retomando a Romero, de la agricultura, de exportación, del modelo que se aplicaba en aquel momento, y cómo este habilidoso Romero puede acumular tal conocimiento a través de este tío, Juan Avendaño, que ustedes encontrarán otro personaje muy interesante al leer este capítulo acerca de Matías Romero, y parece una dupla muy interesante, tío y sobrino, tratando de desarrollar la zona del Soconusco, auxiliados a su vez por los nexos locales que tenía Juan Avendaño en esa zona, y también usando bastante estratégicamente el contrapeso de otro actor político en la región, que no era muy amigo del gobernador, pero que buscaba afanosamente el visto bueno y la influencia de Romero. De tal forma que tenemos aquí, en este primer esbozo biográfico de Romero, muchas de las líneas que aquí se manejan en los siguientes apartados de estos esbozos biográficos. Y por ahí nos dice la doctora Toussaint, esta red de nexos políticos, parentesco, compadrazgo, clientelares, uso del poder político para la persecución de intereses personales, no era novedoso y se estaba dando en diferentes partes de México, en esa región. Creo que también nos lleva a pensar cómo esta revisión de este periodo pues nos dice mucho de lo actual, que es también nuestro propósito como historiadores, visitar el pasado para informarnos del presente. De tal forma que este señor Romero, si les permite el tiempo, quédense en una hora más. Nuevamente tendremos una sesión totalmente dedicada a él, que nuevamente viene a justificar lo que les digo, que es una fuente inagotable para entender este periodo porfirista. Para los que conocemos, y puedo seguir hablando de este primer episodio que la doctora Toussaint nos presenta con Romero, porque a través de él también encontramos cómo su figura como secretario de Hacienda, muy desligado de lo que otros conocemos como diplomático, está estableciéndose como un personaje central en esto del periodo porfirista hasta principios de los 1890. Pero saltemos un poquito más y mantengámonos en la zona del sureste mexicano, y con Olegario Molina nos encontramos puede ser con el rey del Enequén, y un personaje bastante, pensaba yo, parecido o muy propio de una edad del oropel mexicano, porque lo encontramos haciéndose un hombre a través de
una reputación a través de estos nexos comerciales del capitalismo corporativo, muy bien conectado con empresas extranjeras y dedicado un tanto a después perseguir por la vía política pues mayor reputación, y desgraciadamente al final del porfiriato lo vamos a ver como un político que empieza a despegar, pero ya es la última década del porfiriato y pues su auge no va a llegar a tal consolidación. Sin embargo, es un personaje central que exhibe bastantes capas de complejidad, que es también un tema que corre a través de estos 9 esbozos biográficos. También pensemos, y cambiando un poquito de tono, el capítulo de la doctora Muñoz acerca de Julio Limantur nos lleva, cada uno de estos capítulos puede leerse tal vez solo y entenderán ustedes diferentes aspectos de este ecosistema porfirista. Y en el caso de la doctora Muñoz, enfocándose a Julio Limantur, aparentemente una figura menor, hermano del famoso secretario de Hacienda también, Yves Limantur, José Yves Limantur, considerado una figura secundaria, pero rescatado admirablemente aquí en este capítulo por la doctora Muñoz, y presentándonos un personaje nuevamente muy enterado, muy en los círculos de la élite, del jet set de la época, un influencer casi, un trendsetter hasta cierto punto, un personaje muy enterado de lo último en coches, me imagino en ropa, no lo comenta usted, pero es un personaje muy interesado en traer lo mejor, traer un carro Pullman de tren, de la compañía de trenes lujosos para su propio servicio. Un personaje bastante interesante, casado con una hija del diplomático principal de la época, Ignacio Mariscal. Entonces, esta dupla Limantur-Mariscal sirve como un prisma para recorrer este México de fines del siglo XIX e introducirnos en la crónica social de la época, aquello del quién es quién en aquella sociedad. Encontramos ahí un bagaje importante aquí, muy, muy interesante, y nos demuestra cómo cada uno de estos historiadores escudriñó a cada uno de sus personajes para presentárnoslo, y creo que ese es otro de los aciertos de este volumen, cómo se humaniza cada uno de estos personajes, y demostrándonos que, bueno, aquello de que también los porfiristas lloran, sufren, porque muchos de ellos van a ser exiliados y no todos van a beneficiarse o van a llenar aquel estereotipo que podíamos tener acerca de esta época, y de cómo la cercanía al poder es un ascenso en línea horizontal, podría decirse, sino que hay muchos cambios en la fortuna, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso del diplomático León de la Barra, cuya actuación 1909-1911 como embajador de México en Estados Unidos por una parte a encontrarse un poco no en el lado antagónico, pero no muy conectado, por ejemplo, con este poderoso secretario de Hacienda, Yves Limantur, lo cual también nos dice cómo aquí ya se está gestando un cambio en la nomenclatura del poder diplomático y político de la época, porque
embajador León de la Barra estaría enviando su correspondencia a Yves Limantour en vez de el secretario Mariscal, que era el su jefe inmediato. De ahí que también nuevamente vemos estos cambios que se van perfilando en el fin de la primera década del siglo XX, y nos presenta cómo, a pesar de la preparación de este embajador en específico, muy avesado en cuestiones de extradición, neutralidad, arbitraje, le va a permitir, por un lado, mantener y, creo yo, seguir el sello de la diplomacia porfirista al mantener a Estados Unidos en un estado de que México no le dice no, pero resiste a través de dilaciones, a través de ambigüedades, y nuevamente la preparación que había tenido, la experiencia de León de la Barra sirve muy bien para este objetivo de que México supo jugar muy bien sus cartas en cuanto a mantener a Estados Unidos en una posición una posición en la cual no contaría totalmente con el apoyo de México para ciertos eventos como relacionados con Centroamérica. Realmente encontramos otro muy conocido personaje del primer círculo de poder, que es Enrique Krill. En este capítulo encontramos algo desconocido de este personaje muy conocido. Y aquí inicia otro tema muy interesante acerca del exilio, que es algo que también vemos en varios de estos personajes. Y nuevamente, cómo la cercanía al poder, iban a llevar también la cruz del derrocamiento del gobierno de Díaz a través del exilio. Krill va a ser uno de estos personajes, un actor muy importante en el ámbito diplomático, en la élite del norte del país, y aquí nos ubicamos en Chihuahua. Y Enrique Krill también presenta una adaptabilidad a la caída del gobierno de Díaz, y este es uno de los personajes que puede conectarse si no fácilmente, muy hábilmente con los gobiernos revolucionarios. De aquí que este señor Krill es un animal político con un olfato muy preciso para saber cuándo debía irse de México, el exilio, y cuándo regresar. Y de la misma forma, cómo ofrecer su conocimiento y nexos con transnacionales norteamericanas para servir como asesor extraoficial y conformar la política económica, las regulaciones económicas del gobierno de Álvaro Obregón específicamente, y en el proceso poder recuperar algunos de los terrenos que perdió en la agresta de los inicios de la Revolución Mexicana en el estado de Chihuahua. Entonces, a grandes rasgos, este es el primer círculo de poder, los más allegados al poder político comandado por Díaz y por otros personajes muy principales que sirven de conexión para la segunda parte del libro, que se enfoca en los intelectuales, en las instituciones de educación, en la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela de Formación de Abogados, que son instituciones que surgen aquí con unos nexos muy interesantes respecto al gobierno, lógicamente, y a la agenda porfirista de modernización, y de la misma forma encontramos a nuevos
nuevos personajes que apuntalan la agenda de modernización al incursionar en ámbitos como el derecho mercantil y que responden a cómo la agenda porfirista engarzada con el comercio internacional en esta última década, 1890-1910, tenía que responder con nuevas regulaciones, con nuevas formas de regular las nuevas actividades comerciales, financieras, y también explorar las riquezas naturales de México a través del petróleo, que encontramos en Ezequiel Ordóñez, uno de los personajes innovadores, haciendo estudios, evaluando la riqueza el potencial de México en este campo. Y nuevamente surge la figura de Yves Limantour al mando de este balance de poder. Por una parte, vemos aquí la influencia de los capitales estadounidenses, transfiriendo aquellas dinámicas monopólicas a las cuales el secretario de Hacienda Limantour va a oponerse a través de favorecer compañías británicas. Y en el proceso, Ezequiel Ordóñez, este pionero de la geología mexicana, va a verse afectado en su reputación, de tal forma que son todos estos hilos del poder que llevan a encumbrar y a avanzar la carrera de algunos de estos intelectuales, pero también a causar bastante mella en algunos de ellos, como es el caso de Ezequiel Ordóñez. Volviendo al tema del derecho mercantil, encontramos aquí dos importantes miembros de un gabinete muy destacado, conformado por Manuel Calero y Jorge Vera Estañol, una dupla que lleva a México a incursionar en esta transformación económica, financiera, y por otro lado nos lleva también a ver cómo esos nexos con sus instituciones, las instituciones académicas, les llevan a acercarse al poder, a estar cerca de esta órbita del poder porfirista en esa época, para servir como asesores de empresas transnacionales de esa época. Por otra parte, vemos al final del último capítulo de este libro, nos lleva a encontrarnos con un personaje de apellido pues muy conocido, García Naranjo, Nemesio García Naranjo, nuevamente alguien del norte del país que llega a la Ciudad de México, y con él creo que nuevamente se retoma este otro acierto de este volumen, que nuevamente nos sirve de guía para atravesar la Ciudad de México, como este personaje venido del norte se emociona, se descubre la Ciudad de México, y nos lleva también a considerar cómo este volumen visualmente podría tener esta otra parte digital casi, porque tenemos aquí una serie de direcciones, de calles, donde vivía cada uno de estos personajes, y creo que uno se va imaginando, creo que he pasado por ahí, y creo que un mapa de alguna forma hubiera sido también muy, muy interesante para ver cómo estos nexos y cómo en el espacio geográfico se estaba fraguando esta agencia individual de cada uno de estos elementos de poder, y creo que algo que me estaba saltando, un punto importante sería este capítulo del templo expiatorio.
Creo que muchos de nosotros hemos pasado por ahí en la Ciudad de México, justo en el centro de la Ciudad de México, y lo que el simbolismo, y nuevamente creo que nos lleva a un tanto a repensar estas fechas en las cuales se encorseta, por decir el modo de porque este templo expiatorio lo pensé yo así, pensé que tenía conexión específicamente religiosa, pero no, era para expiar los pecados de México acerca del liberalismo, la amortización de bienes clericales, que había que hacer esta especie de penitencia, ¿no? Y que nos lleva a otra faceta bastante importante del porfiriato y sus conexiones o su anuencia a permitir este ingreso del clero y transformar un tanto la fisonomía del México, del centro de México, con una arquitectura pues de origen inglés, por medio de actores como el abad Plancarte, un personaje de aquí, del Bajío, muy interesante, y cuya conexión con un liberal arrepentido de la etapa juarista permiten formar esta conexión para que un hermano de este liberal arrepentido, Rafael Donde, sea el que construya este símbolo por medio del cual México, la nación, estaría expiando aquellos males que había hecho hacia el clero. Y aquí nos queda entonces también la pregunta de las relaciones de México con el clero no se restablecen, sino que son guiños muy interesantes de parte del gobierno porfirista, nuevamente igual que hacia Estados Unidos. No dicen que no, tampoco que sí, muy ambiguo, permiten, existen o evaden, pero está ahí. Entonces creo que nuevamente la textura del porfiriato como una etapa de contradicciones está muy clara a lo largo de estos 9 esbozos biográficos, y sin duda alguna creo que nos deja con ganas de más. Y como las coordinadoras mencionaban en la introducción, esto parece una primera entrega, habría que esperar la segunda, y qué selección de personajes, porque en este primer volumen, un volumen muy sólido, muy bien pensado, muy accesible, que nuevamente nos traza estas coordenadas del poder político, los vínculos, bueno, a través de los vínculos que cada uno de estos personajes estableció, aquellos satélites del poder económico, financiero, cultural, y queda por pensar aquellas mujeres que aquí aparecen muy brevemente. Entonces pensaría uno, en el segundo volumen nos estaremos enterando de algunas de estas mujeres, alguno de estos extranjeros, algo más sobre el clero, personajes indígenas, no sé, sería interesante, y nos van a dejar en ascuas para ver quiénes estarían integrando para no hacer más largo esto, creo que los autores de esos 9 ensayos aprendan que tampoco sabemos del porfiriato, que mucho nos falta saber acerca del porfiriato, y proyectan, establecen unas nuevas hacia temas y personajes, unos conocidos, otros totalmente desconocidos, y nos llevan a repensar el impacto de estos casi 3 lustros del gobierno porfirista, no solo a corto plazo, en 1920, sino creo que hasta el presente. Y ojalá tengan oportunidad
código QR está aquí cerca. Este es un volumen de acceso libre que merece ser leído por todos y cuyas contribuciones son muy importantes y pensar cómo puede utilizarse de una manera muy eficaz en el salón de clases y también, bueno, para los enterados sobre el porfiriato, cómo nos puede servir para indagar más en alguno de estos diferentes aspectos, pues la bibliografía que cada uno de estos capítulos exhibe está muy actualizada, nos va a indagar más y creo que esa sería la invitación, conocer más del porfiriato y verlo como un periodo sumamente importante, pero muchas veces soslayado. Entonces creo que esta es una forma muy eficaz y muy buena para muchos de nosotros internarnos por diferentes vericuetos que nos llevan a conocer mejor o entender mejor las bambalinas del poder durante este periodo y su impacto a largo plazo. Muy bien, buenas tardes. Creo que después de la presentación de María de Jesús, que nos ha dejado además tarea para ir pensando qué sigue, solamente me restaría a mí comentarles que este libro en realidad pues es un libro que se viene cocinando y que se viene desarrollando desde hace tiempo. Ya tenemos 3 años de un seminario. El seminario se titula, ya le vamos a cambiar el título también, Porfiristas Notables, Promotores del Progreso y la Modernidad, ¿sí? Entonces, en estos 3 años nos hemos dado cuenta de esas lagunas, de esas falencias de las que María de Jesús pues nos ha dicho de una manera tan amable y tan precisa y hemos ya empezado a ver cómo introducir a algunas mujeres. Ya Mónica en alguna de las sesiones del seminario de porfiristas ya había dicho, bueno, ¿por qué no introducirlas? Ya tenemos ubicadas, invitar a algunas personas para que estudien a algunas mujeres, algunas sí muy notables como la propia Carmelita Romero y otras no tan conocidas que sería como María Enriqueta, la esposa de Carlos Pereira, y entonces sería más bien como diálogos entre la literatura y la diplomacia. Esa sería como una de las vertientes por explorar, ¿no? Otra es invitar a personas que aborden a diferentes actores intelectuales, sobre todo del área de la arquitectura, de la ingeniería, porque hay que recordar que en 1910 se va a hacer toda una serie de inauguraciones de obra pública muy emblemática y que desde luego eso conlleva un trabajo en donde va a estar presente Julio Limantur, ¿sí? Algunos de los actores que ya hemos abordado. Desde luego el hecho de mantener un seminario y de que sea abierto y de que invitemos a diferentes académicos ha permitido que se logren y se concreten proyectos editoriales como el que amablemente nos has comentado. Y realmente, pues nada más agradecerte, María de Jesús, y señalar que Laura Muñoz y yo hemos estado apoyados por el Instituto Mora, desde luego, y por la Universidad Michoacana, pues celebrando y fomentando ese tipo de estudios que sean más transdisciplinares, que nos permitan dialogar e ir adentrándonos para entender mejor este periodo tan complejo que sigue siendo, digamos, lleno de misterios, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, yo nada más quiero suscribir que eso es parte de este seminario, suscribir las palabras de Mauricio Tenorio Trujillo y de Aurora Galvarriato, de que el porfiriato llegó para quedarse. Sí, todavía seguiremos encontrando muchas cosas y una de las
cosas que nos interesaba a nosotras justamente era recuperar estas figuras, puede ser de primera línea o no tan conocidas, pero en su función de intérpretes y agentes de un progreso y de una modernización y de un proyecto político de nación, que normalmente estaba velado porque lo importante era criticar al porfiriato por sus características negativas, pero toda esta parte positiva estaba un poco soslayada, y eso es lo que hemos querido hacer con este seminario, y por supuesto incorporar a nuevos personajes que todavía andan circulando por ahí y a los que no les hemos dado ninguna atención. Y también quiero agradecer la lectura de María de Jesús, fue muy interesante escuchar esta mirada que ella nos da del libro, y agradecer también a todo el equipo del Instituto Mora que nos apoya, al Instituto Mora por darnos cobijo en el seminario, por supuesto a la Universidad Michoacana, que es también semilla de muchos académicos en este proyecto. Así que pues muchísimas gracias por su presencia y los esperamos en la siguiente sesión porque viene Matías Romero. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a nuestras tres ponentes. Y bueno, si alguien tiene algún comentario, tiene alguna pregunta que quiere realizar, claro. Sí, yo iba a preguntar, es que a la hora que María de Jesús atinadamente lanza esta idea de, bueno, obviamente continuar con una serie de personajes, etcétera, me surgió una idea que creo que Laura Muñoz y yo tenemos pendiente desde hace mucho, también de ver a estos personajes en sus interrelaciones. Por ejemplo, Laura se ha especializado en Mariscal y yo en Romero, pero nunca hemos hecho un trabajo juntas de estas relaciones entre Mariscal y Romero, muchas veces cercanas y muchas veces conflictivas. Entonces creo que también da mucha idea esto que menciona María de Jesús al principio, de la agencia individual, pero que podríamos pensar también en un volumen en que se hable de estas redes y cómo se van generando intereses y proyectos y cosas entre los distintos actores. Nada más, se me ocurrió. Yo les voy a decir algo a alguien. No, pero me parece una excelente idea y ciertamente es una muy buena beta que no hemos trabajado. Una idea que normalmente tenemos es que Porfirio Díaz hizo todo y creemos que fue un tipo de gobierno vertical y no nos enteramos de cómo está esta discusión que se dio una discusión que se da a nivel serio, digamos, no se imponen muchas cosas y hay verdaderas confrontaciones por la manera de pensar y cómo piensan que ellos defienden el interés nacional, ¿no? Entonces, sí, muy bien, buenísima idea, gracias. Muchísimas gracias. Alejandra, por favor. Muchas gracias, súper interesante y me gustó muchísimo escucharles. Debo decir antes, a mi favor, que no soy historiadora y todavía no leo su libro, se me antojó muchísimo leerlo, pero me quedé pensando, porque hubieron palabras interesantes, ¿no? Por ejemplo, lo de compadrazgos y también esto de, me quedé pensando en cómo influye eso en la agenda política, pero ¿cómo fue la relación entre los empresarios y los intelectuales de la época? O sea, sí hubo, o sea, como que pienso justo en Justo Sierra, José Martí, Mariano Azuela, Ricardo Flores Magón, pero como que no me los imagino como quizá interactuando con esa parte del empresariado, pero ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué me podrían decir de...? Es para otro libro, Alejandra. Mira, realmente hay personajes tan emblemáticos como Olegario Molina, que digamos, sus nexos empresariales son tremendos. Uno ya estudiado y mencionado aquí, que es Ezequiel Ordóñez. Él tiene nexos empresariales fuertísimos con compañías petroleras que lo van a llevar a realizar una carrera a él vinculada con el poder político, pero también con las transnacionales como la petrolera del Águila, y después va a participar en
proyectos panamericanos en Venezuela. Entonces van a ser actores ligados a empresas transnacionales que van a estar trabajando no solamente en Estados Unidos o Centroamérica, va a trabajar Ozoquiel Ordóñez en Guatemala, sino también en Venezuela. Entonces sí los vemos, algunos como estos dos ejemplos, trabajando de esa manera. También para el caso de Julio Limantur, él también tiene nexos empresariales, ¿no? Que en esta ocasión nos centramos más en sus conexiones, en sus nexos, en esto que hablabas tú del compadrazgo, cómo llegaron ellos a interactuar y a ser figuras de tal relieve, ¿sí? Digamos, de los intelectuales que no figuraban en el círculo cercano de don Porfirio, pero también gente como Enrique Krill, que estaba prácticamente en los burós y en los comités de las compañías ferrocarrileras, bancarias, mercantiles, petroleras, etc. Entonces sí está muy vinculado lo empresarial, financiero, con lo político, ¿sí? No digamos de Casasus, igual él tiene una biografía de lo empresarial. En ese sentido nosotros tendemos más hacia lo social, cultural, político, ¿sí? ¿Algo que quieras agregar? No, solamente decir que, forman parte de una élite, desde luego. En algunas ocasiones son el profesor en la escuela preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria, que tiene el primer contacto con gente que después va a pasar, por ejemplo, a la Escuela de Jurisprudencia, y estos profesores van jalando a sus alumnos y forman parte de este círculo del poder, que además se va fortaleciendo porque se casan las familias entre familias. Es decir, sí hay una convivencia entre intelectuales, académicos, empresarios y gente del poder, ¿no? Acercarte a cada uno de estos personajes te permite ir viendo estos nexos, ¿no? Cómo forman parte del mismo círculo social, participan en los mismos clubes, van a las mismas actividades, los hijos son amigos, crecen juntos y van fortaleciendo estas redes incluso en los negocios, ¿no? Y no necesariamente se quedan en una familia, digamos una familia que haga todo el negocio, sino que se van ramificando y se vuelven más complejas esas redes, ¿no? Sí, es un periodo muy, muy interesante que teníamos verdaderamente concebido como de otra manera, ¿no? Y ahora nos ha dado, pues, estas últimas investigaciones, ya van varias décadas. Nosotros llevamos pocos años en este ámbito, pero el estudio del porfiriato ya tiene algunas décadas y ha ido rescatando toda esta parte, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o desea externar algún comentario? De acuerdo. Bueno, pues nuevamente agradecemos su asistencia y los invitamos a participar en las siguientes presentaciones que el Instituto Mora tiene preparadas para ustedes. Asimismo, los invitamos a recorrer los anaqueles que disponen a la venta las publicaciones institucionales. Les recuerdo que hay un 30% de descuento en novedades. Muchísimas gracias, muy amables.